mundo sigue girando. Las estrellas continúan su danza silenciosa. Las ciudades laten con millones de vidas superpuestas. Y, sin embargo, hay un instante en el que todo se aquieta. No el universo, la atención. En ese punto exacto, algo esencial se revela. No como idea, sino como experiencia. No como teoría, sino como presencia. Si este momento está siendo vivido ahora, si estas palabras están siendo escuchadas, existe una oportunidad que no pertenece al pasado ni al futuro. Existe únicamente aquí, y es aquí donde comienza todo. Por eso, antes de avanzar, se invita a dejar una huella sencilla en los comentarios. Yo elijo vivir en el presente, no como consigna vacía, sino como reconocimiento de algo real, de estar aquí, de formar parte de este instante compartido, de saber que, en diferentes lugares del mundo, otras conciencias están participando del mismo gesto silencioso, detenerse y observar. Este espacio compartido importa, no porque prometa respuestas inmediatas, sino porque recuerda algo esencial. La comprensión profunda no surge del ruido, sino de la atención, y la atención es el punto de partida de toda observación significativa. Durante siglos, la humanidad creyó que el mundo existía de manera completamente independiente de quien lo miraba. La realidad era algo sólido, fijo, externo. El observador solo registraba lo que ya estaba allí. Esta idea sostuvo imperios, ciencias, sistemas de pensamiento enteros. Parecía incuestionable. Hasta que, en el corazón mismo de la física, comenzó a aparecer una grieta. A comienzos del siglo XX, mientras la ciencia intentaba comprender el comportamiento más íntimo de la materia, algo inesperado ocurrió. Las partículas no se comportaban como objetos definidos. No ocupaban un lugar preciso hasta ser medidas. No poseían propiedades claras antes de ser observadas, y cuanto más se intentaba aislar el fenómeno, más evidente se volvía una verdad inquietante. El acto de observar no era neutral. Werner Heisenberg fue una de las figuras centrales en este descubrimiento, no solo por las ecuaciones que formuló, sino por la implicancia filosófica de lo que esas ecuaciones revelaban. El llamado principio de incertidumbre no hablaba simplemente de límites técnicos de medición. Señalaba algo más profundo. No es posible conocer simultáneamente ciertos aspectos fundamentales de una partícula porque la propia observación modifica aquello que se intenta observar. Esto no significa que la realidad sea una ilusión ni que la mente invente el mundo. Significa algo más preciso y, a la vez, más profundo. Significa que el observador forma parte del fenómeno observado, que no existe una separación absoluta entre quien mira y aquello que es mirado cuando se desciende al nivel más fundamental de la realidad. Heisenberg lo expresó con claridad sobria, sin adornos místicos. La física no describe cómo es la naturaleza en sí misma, sino cómo se presenta cuando interactúa con nuestros métodos de observación. Esta afirmación, cuidadosamente formulada, abrió una puerta que aún hoy sigue expandiéndose. Si este contenido te sirve, suscríbete, porque subo contenido similar todas las semanas. Siguiendo con lo anterior, en ese punto, la ciencia dejó de ser únicamente un espejo del mundo externo y comenzó a convertirse en un diálogo, un intercambio entre lo que es observado y el marco desde el cual se observa. No se trata de relativismo extremo ni de negar la existencia del mundo. Se trata de reconocer que toda observación ocurre dentro de una relación. Y esta relación no se limita al laboratorio. No pertenece solo a las partículas subatómicas. Se extiende, de manera silenciosa pero constante, a la experiencia cotidiana, a la forma en que se percibe el tiempo,
a la manera en que se interpretan los acontecimientos, a cómo se construye el significado de lo vivido. Cada observación organiza la experiencia. Cada enfoque de atención selecciona un aspecto del campo total de posibilidades y deja otros en segundo plano. No por error, sino por naturaleza. Observar es elegir, incluso cuando esa elección no es consciente. Aquí comienza a emerger una comprensión clave, no como doctrina, sino como constatación. La atención no solo revela la realidad, la estructura. Aquello que es observado se vuelve definido. Aquello que no recibe atención permanece difuso, latente, abierto. En el mundo cuántico, esta dinámica es visible en forma matemática. En la experiencia humana, se manifiesta como percepción, interpretación y sentido. El observador no crea el mundo, pero participa activamente en cómo ese mundo se presenta. Por eso, hablar del observador no es hablar de control ni de poder absoluto. Es hablar de responsabilidad silenciosa, de la influencia inevitable que ejerce la atención al entrar en contacto con lo observado. La vida moderna, acelerada y fragmentada, rara vez deja espacio para reconocer ese proceso. La atención se dispersa, salta de estímulo en estímulo, reacciona más de lo que observa, y en ese movimiento constante, el papel del observador queda oculto, no desaparece, simplemente opera de manera automática. Pero cuando la atención se aquieta, cuando la observación se vuelve consciente, algo cambia. No en el mundo externo de inmediato, sino en la relación con él. El tiempo se percibe distinto. Los eventos adquieren profundidad. Las experiencias dejan de ser solo reacciones en cadena y comienzan a revelar patrones. Heisenberg no habló de conciencia en términos espirituales. Sin embargo, sus descubrimientos obligaron a reconsiderar una suposición básica: la idea de que el observador puede ser completamente separado de lo observado. Y esa reconsideración resuena mucho más allá de la física. La filosofía ya había intuido algo similar siglos antes. Tradiciones distintas, en culturas separadas, señalaron una misma dirección. La realidad no se experimenta directamente, sino a través de un acto de percepción. Y ese acto nunca es pasivo. La ciencia moderna llegó a esta conclusión por un camino diferente, con instrumentos, ecuaciones y experimentos. Pero el punto de convergencia es claro. Observar no es un acto trivial. Es un encuentro. Y en todo encuentro, ambas partes se afectan mutuamente. Aquí no hay promesas extraordinarias ni afirmaciones absolutas. Hay una invitación a mirar con mayor precisión, a reconocer que la atención es un factor activo en la experiencia, que la forma en que se observa influye en lo que se revela, y este reconocimiento no exige cambiar nada de inmediato. No pide forzar resultados ni adoptar creencias nuevas. Solo sugiere algo más simple y, a la vez, más profundo: prestar atención a la atención misma. Porque antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier interpretación, existe el acto de observar, y comprender ese acto es comprender una de las claves más sutiles de la experiencia humana. El observador no es una figura abstracta ni un concepto lejano. Es la función silenciosa que está presente ahora mismo. Mientras estas palabras son escuchadas, mientras el tiempo transcurre, mientras la vida sucede. Y es desde este punto, no desde teorías complejas, sino desde la experiencia directa de observar, que el viaje continúa. A medida que esta comprensión se asienta, algo comienza a volverse evidente con mayor claridad. El observador no es solo una figura teórica dentro de la física cuántica. Es una función activa que opera en cada instante de la experiencia cotidiana. No aparece únicamente cuando se mira un experimento o se mide una partícula.
Está presente cuando se interpreta una palabra, cuando se recuerda un evento, cuando se anticipa el futuro, cuando se reacciona ante lo inesperado. La mente humana observa constantemente, incluso cuando parece distraída, incluso cuando se cree ausente. La observación sigue ocurriendo. Lo que cambia no es la existencia del observador, sino su nivel de conciencia sobre sí mismo. Y esta diferencia es crucial. Cuando la observación es inconsciente, la experiencia se organiza de forma automática. Patrones antiguos determinan qué se nota y qué se ignora. Suposiciones heredadas moldean la percepción sin ser cuestionadas. El mundo parece fijo, sólido, repetitivo. No porque realmente lo sea, sino porque la atención siempre cae en los mismos lugares. Pero cuando la observación se vuelve consciente, cuando hay presencia suficiente para notar no solo lo que aparece, sino cómo aparece, la experiencia se abre. No se vuelve caótica, se vuelve más amplia, más flexible, más rica en matices. En la física cuántica, antes de la medición, los sistemas existen en superposición. No están en un estado definido único, sino en un conjunto de posibilidades coexistentes. La medición no crea esas posibilidades. Las selecciona, las hace visibles dentro de un marco específico. Algo análogo ocurre en la experiencia humana. Antes de que la atención se pose en un pensamiento, una emoción o una interpretación, existe un campo amplio de potencial. Sensaciones vagas, intuiciones, estados aún no nombrados. La observación fija, delimita, define, y al hacerlo, transforma lo potencial en experiencia concreta. Esto no es una metáfora poética sin fundamento. Es una descripción funcional de cómo opera la percepción. La neurociencia muestra que el cerebro no registra la realidad de manera pasiva. Predice, selecciona, organiza. La experiencia no es una copia del mundo externo, sino una construcción dinámica basada en información sensorial y modelos internos. El observador, entonces, no está fuera del proceso. Es parte central de él. Heisenberg comprendió que no se podía hablar de partículas sin hablar del acto de medición. Del mismo modo, no se puede hablar de experiencia humana sin reconocer el papel de la atención que la estructura. La realidad vivida no es solo lo que ocurre, es lo que es observado de lo que ocurre. Aquí surge una consecuencia profunda. Si la observación participa en la forma que toma la experiencia, entonces cambiar la forma de observar cambia la experiencia misma. No porque el mundo externo desaparezca o se vuelva irrelevante, sino porque la relación con él se reorganiza. Esto explica por qué dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentarlo de manera radicalmente distinta. No porque una tenga razón y la otra esté equivocada, sino porque cada una observa desde un marco diferente, desde una historia distinta, desde una atención entrenada de otra forma. El observador siempre está presente. Lo que varía es el grado de claridad con el que se reconoce su influencia. En la vida diaria, esta influencia suele pasar inadvertida. Se reacciona antes de observar. Se interpreta antes de percibir plenamente. Se etiqueta antes de comprender. Y así, la experiencia se vuelve predecible, incluso cuando las circunstancias cambian. Pero cuando hay un instante de pausa, cuando la atención se desacelera lo suficiente para notar el surgimiento de la experiencia antes de que sea interpretada, aparece algo nuevo. No necesariamente extraordinario, pero sí profundamente revelador. Aparece espacio. Ese espacio no es vacío. Es apertura. Es el intervalo donde la observación todavía no ha colapsado completamente el campo de posibilidades. Y en ese intervalo hay libertad. No libertad abstracta, sino libertad concreta de respuesta.
de comprensión, de relación. Heisenberg nunca afirmó que la conciencia humana controlara la realidad. Fue cuidadoso, preciso. Habló de límites del conocimiento, de la imposibilidad de separar completamente al observador del fenómeno. Esa precisión es importante, porque evita caer en simplificaciones o interpretaciones exageradas. No se trata de atribuir poderes especiales a la mente. Se trata de reconocer una verdad más sobria y más profunda. La experiencia siempre es un encuentro entre lo observado y el marco de observación. Este reconocimiento no exige cambiar creencias ni adoptar nuevas identidades. Solo invita a mirar más de cerca, a notar cómo la atención se mueve, dónde se posa, qué tiende a fijar y qué deja pasar. Al observar la observación, comienza a revelarse un patrón silencioso. El mundo no se experimenta de manera directa, sino a través de capas de interpretación. Y esas capas no son errores, son herramientas. Pero cuando se confunden con la realidad misma, limitan la comprensión. Aquí, el papel del observador se vuelve central no como idea, sino como experiencia viva. Observar cómo se observa es una forma de conocimiento distinta. No se acumula como datos, se reconoce como claridad. Y esta claridad no elimina la complejidad de la vida, no simplifica artificialmente lo humano. Lo vuelve más honesto, más preciso, más real. El observador no está separado del mundo, pero tampoco está perdido en él. Es el punto de contacto, el lugar donde lo potencial se vuelve experiencia, donde lo indefinido toma forma, donde el tiempo, por un instante, parece detenerse no porque deje de avanzar, sino porque es visto con atención plena. Y es desde esta comprensión, cada vez más encarnada y menos teórica, que se aproxima la revelación final, no como conclusión intelectual, sino como reconocimiento silencioso que puede ser vivido ahora mismo. En ese punto de reconocimiento, cuando la observación deja de ser automática y comienza a percibirse a sí misma, ocurre algo sutil pero decisivo. La experiencia ya no se vive únicamente desde el contenido, pensamientos, emociones, eventos, sino también desde el espacio que los contiene. Y ese espacio, aunque normalmente pasa desapercibido, ha estado presente. El observador no aparece en un momento especial, no surge como resultado de alcanzar un estado extraordinario. Está aquí antes de cualquier pensamiento, durante cualquier emoción, después de cualquier recuerdo. Es aquello que permanece cuando todo lo demás cambia, no como concepto abstracto, sino como presencia silenciosa. Desde esta perspectiva, la importancia del observador que Heisenberg intuyó en la física encuentra un eco profundo en la experiencia humana. No porque las leyes cuánticas expliquen la conciencia, ni porque la conciencia controle la materia, sino porque ambas señalan un límite compartido. No existe experiencia sin observación, y no existe observación completamente separada de lo observado. La vida, entonces, deja de sentirse como una secuencia de hechos que ocurren afuera y reacciones que suceden adentro. Se revela como un proceso único, continuo, donde percepción y realidad se cocrean instante a instante. No hay necesidad de forzar esta comprensión. Basta con verla. Cuando la atención descansa en ese ver, sin intentar modificarlo, algo se aquieta de forma natural. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque dejan de ser el centro absoluto. Se vuelven parte del paisaje, no su totalidad. Y en ese desplazamiento suave del centro aparece una sensación distinta de tiempo. El presente deja de ser un punto fugaz entre pasado y futuro. Se siente más amplio, más vivo, no como eternidad abstracta,
sino como plenitud simple del ahora. El mismo ahora en el que se respira, en el que se escucha, en el que se es consciente de estar consciente. Aquí, la revelación no necesita palabras grandes. No hay anuncio, no hay proclamación. Solo un reconocimiento íntimo. Aquello que buscaba comprender la realidad siempre fue parte de ella. El observador nunca estuvo ausente. Solo estaba distraído por lo observado. Y cuando esta comprensión se integra, aunque sea de manera parcial, algo cambia de forma duradera. La vida continúa con sus ritmos, sus desafíos, sus incertidumbres, pero ya no se vive desde el olvido completo de quien observa. Hay memoria silenciosa, hay presencia que regresa una y otra vez, no como esfuerzo constante, sino como recordatorio suave, como volver a casa sin recorrer distancia, como darse cuenta de que el punto desde el cual se mira el mundo es tan importante como el mundo que se mira. Y en ese darse cuenta, sin ruido ni dramatismo, se cierra el círculo. La física señaló un límite, la filosofía lo contempló, la experiencia lo confirma. El observador no es un añadido a la realidad. Es el lugar donde la realidad se vuelve experiencia, y reconocerlo no cambia el mundo, cambia la forma de habitarlo.